Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Un año que ha estado intenso en materia económica, sobre todo marcado por la inflación. Y lo hemos visto durante las últimas jornadas. Uno de los golpes más notorios no solamente tiene que ver con el IPC, tiene relación con el IPC, es la UEF. Lo que se veía lejano ya es una realidad. Hablamos de la nueva barrera que traspasó la unidad de fomento, que cerrará este 2022 por sobre los 35.000 pesos. Otro golpe más a la economía de los hogares que también deben lidiar con las altas tasas de interés, que en el caso de los créditos hipotecarios llegaron a su nivel más alto, escuche bien, en 13 años. El 2022 será un año recordado por una inflación que no dio tregua a los bolsillos, dejando una serie de efectos en la economía. Uno de ellos, el alto valor de la unidad de fomento. La UEF es el reflejo del IPC. Si tenemos IPC más altos, vamos a tener UEF más altas. Y con el último dato inflacionario, la UEF no dará descanso ni siquiera en el último mes del año. Entre el 10 de diciembre y 9 de enero subirá 348 pesos. Aunque ojo, este 22 de diciembre se marcó un hito. La UEF superó los 35.000 pesos y el 9 de enero costará 35.212 pesos. Esto va a disminuir cuando disminuya el IPC. Cuando el IPC empiece a tender a ser, en general, cada aumento mensual más bajo, vamos a tener un incremento de UEF cada vez más bajo respecto a lo que vemos hoy día, digamos. Es decir, mientras la inflación no esté controlada, la UEF seguirá en alza. Un duro golpe para los bolsillos, sobre todo considerando que en la actualidad cada vez se suman más contratos bajo esta modalidad. Del departamento pasaron a un contrato, ¿verdad?, de monto fijo a UEF. Hace 3 meses a Hugo le cambiaron las condiciones del departamento que arrienda y nos cuenta que el pago en UEF alteró toda su programación económica. Tenía un monto fijo, pero no, ahora hoy en día no se está sumando a la UEF, el bolsillo se va achicando cada vez más. Entonces, en alimentación, en cuenta, en todo lo que es aspecto de pago, en realidad, el bolsillo ya no da para más. Y claro, cada vez son más las viviendas en arriendo que se ofrecen bajo esta modalidad. Pero, ¿cuál es la razón? Evelyn es corredora de propiedades y nos asegura que varios dueños aún pagan los créditos y también se han visto afectados por el alza. Además, agregan que todos los instrumentos del mercado inmobiliario están anexados a la UEF. El encarecimiento de la economía ha hecho que la gente quiera cubrirse. En la práctica, los arriendos debieran pagarse en UEF, porque todo lo que tenga que ver con vivienda está en UEF. O sea, los subsidios de arriendo para cierto sector, los créditos hipotecarios. Un año que de seguro querrán olvidar en el mercado inmobiliario, porque al alza de la UEF se suma otro factor. La tasa de interés de los créditos hipotecarios continúa elevándose y en noviembre llegó a 4,64%, su nivel más alto desde el año 2009. En el contexto actual de inflación, el Banco Central ha tenido que aplicar diversas alzas a las tasas de interés para poder manejarla. Esto ha tenido repercusiones también en el mercado inmobiliario. Un crédito hipotecario es mucho más caro, por lo cual las personas necesitan una mayor renta para poder acceder a este. Sin embargo, durante diciembre habrá una alternativa. Se trata del hipotecazo de Banco Estado, que vuelve durante el último mes del año. El objetivo es acceder a un crédito hipotecario a un costo más bajo. Por ejemplo, para una vivienda de 2.500 UF, es decir, cercano a los 90 millones de pesos, con un pie de 17,5 millones, se otorgará un préstamo a 20 años plazo, 80% de financiamiento y una tasa de interés de 3,7%. Con esto, el dividendo superaría levemente los 442.000 pesos. A 20 años con una tasa del 3,7%, a 25 años con un 3,9%, a 30 años con una tasa de un 4,05%. Esto es para viviendas nuevas, pero también una vivienda usada con y sin subsidio habitacional. Herramientas para dar una mano en el sueño de la casa propia, que por ahora se aleja con tasas y una UEF que se han visto elevadas y afectadas por la alta inflación. Continuamos en Mirada Económica, vamos a profundizar sobre este tema, la inflación, también sobre el crecimiento. Estamos en contacto hasta ahora ya con el economista jefe del Banco Santander, Claudio Soto. Claudio, bienvenido a Mirada Económica, ¿cómo te va?
Hola Andrés, mucho gusto estar contigo nuevamente. A ver, lo veíamos recién en la nota, Claudio, ya la UEF llega a 35.000 pesos, esto es un reflejo más, y lo hemos conversado otras veces, del shock de liquidez que ha vivido nuestra economía, la fuerte inflación, la cantidad de dinero circulante durante los últimos par de años por lo menos. ¿Cómo ven ustedes desde el Banco Santander? ¿Cómo se viene la mano en materia inflacionaria? Ha sido tema de conversación también con el último IPOM. Las últimas cifras de inflación que sorprendieron a todos en el mes de noviembre, 1%, esperaba el mercado una cifra de la mitad más o menos. ¿Cómo se viene la mano en esta materia tan sensible de acuerdo a sus proyecciones? Bueno, la economía está en una fase de ajuste. Como tú lo comentabas, tuvimos un shock de liquidez muy fuerte el año pasado. El shock resultó persistente porque además se a un choque adicional, que fue la guerra en Ucrania. Eso no estaba contemplado a comienzos del año pasado, de este año, perdón. Entonces tuvimos el shock de liquidez del año pasado, a lo que se sumó el conflicto internacional, y todo eso ha significado que hayamos tenido un brote inflacionario muy significativo. La inflación está moderándose. Es verdad que tuvimos una sorpresa importante en el último registro, pero en general, en líneas generales, uno ve una cierta moderación de la inflación, y eso debiese seguir ocurriendo hacia adelante. Ahora bien, estamos partiendo de niveles muy altos de inflación, por lo tanto, si bien va a haber una moderación, esto va a ser gradual y eso va a significar que todavía vamos a estar con inflaciones altas por un buen rato. Sí, uno ve las proyecciones también, Claudio, respecto, por ejemplo, al IPOM que entregó el Banco Central la semana pasada, antepasada, y ellos proyectaban, por lo menos el Consejo del Banco Central, me tocó conversarlo en el anterior Mirada Económica con el consejero Luis Felipe Céspedes, respecto a la proyección que hace el Banco Central 2023, 3,6% en 12 meses la inflación. Pero el mercado, en la encuesta de expectativa económica, dice 5%. Y pocas veces se dan un desajuste tan grande entre lo que cree el mercado y lo que postula el Banco Central. ¿Qué lectura hacen ustedes? Sí, bueno, efectivamente aquí hay una discrepancia. No es de este IPOM, esto ya venía de los IPOM anteriores. Durante este año, en general, las proyecciones del Banco Central para la inflación han sido más optimistas que las que tiene el mercado. Hay una pequeña sutileza, sí, porque ellos cuando ven la inflación subyacente, cuando excluyen la parte más volátil de la inflación, ellos sí ven que la inflación va a demorarse más en bajar. Lo que ellos están diciendo es que la parte volátil va a tener un ajuste rápido y eso va a llevar a que el IPC total, como tú mencionabas, cierre el próximo año en 3,5%, pero lo cierto es que nosotros y en general el consenso de mercado vemos más bien una inflación cerrando en torno al 5% el próximo año. Así que hay una discrepancia efectivamente, claro, pero la parte subyacente de la inflación, la parte que es más core, esa sí hay bastante alineamiento entre lo que estamos viendo nosotros y el Banco Central. ¿Y cuáles son los principales peligros que ven ustedes como banco, como analistas en esta materia? Que es, insisto en el punto que decía en la presentación, sin lugar a dudas la más sensible hoy día en la conversación familiar en materia económica. Mira, hay varios riesgos, ¿no? Primero que nada está el conflicto en Ucrania, que sigue latente, no sabemos cómo se va a desarrollar esta guerra. Ha sido fuente de presiones inflacionarias a nivel global y podría ser fuente de presiones adicionales si es que se llega a producir un recrudecimiento de la guerra. Otra fuente de riesgo aquí al alza de la inflación es lo que está pasando en China. Tenemos un nuevo brote de COVID muy significativo. A diferencia de los brotes anteriores, esta vez el gobierno chino no está siguiendo una política de cero tolerancia. Ellos han dejado que la enfermedad se propague, pero eso puede llegar a tener impacto en el mercado laboral chino y eso también podría generar presión. Y la tercera fuente de presión inflacionaria adicional para Chile viene relacionada con el tipo de cambio. Aquí la gran pregunta es qué va a hacer la Fed durante el próximo año. El mercado no está creyendo lo que ha comunicado la Fed. La Fed ha dicho que ellos van a seguir subiendo la tasa todavía unas 2 o 3 veces más durante los próximos meses. Y el mercado no cree que eso vaya a ocurrir, más bien el mercado apunta a una subida adicional muy moderada y luego mantención y luego rebajas. Si es que se da el escenario de la Fed con subidas adicionales bastante importantes, lo que podríamos ver es un fortalecimiento global del dólar que lleve a una depreciación del peso con el consecuente impacto de la inflación. Así que hay varias fuentes de presiones que son riesgos más bien al alza de la inflación, que todas apuntan en la misma dirección, que son riesgos más bien hacia arriba. Ahora, hay escenarios también donde la inflación podría converger más rápido. La economía chilena está bastante débil en el margen, esto puede seguir profundizándose, y si eso ocurre, podríamos ver un descenso también más rápido en los precios en los próximos meses. Sí, Claudio, yo te mencionaba el tema del IPC de noviembre. ¿Crees tú que esto debiese hacer cambiar el panorama de tasas cuando el Banco Central señaló en la última reunión de política monetaria que ya el 11.25 este era el techo, hasta aquí llegamos? ¿Crees que cambia, rebaraja, recalibra un poco lo que venga en esta materia o simplemente lo de noviembre
fue algo puntual, que no hay que sacar tampoco mayores lecturas tan pesimistas respecto a lo que fue el 11º mes del año. Sí, yo creo que aquí hubo un fenómeno que fue puntual, de hecho el mes previo, fue en octubre, que tuvimos una sorpresa en la dirección opuesta. Octubre sorprendió mucho a la baja. O sea, no hay que ser ni tan optimista ni tan pesimista. Efectivamente, octubre sorprendió mucho a la baja y lo que pasó en noviembre fue que parte de esa sorpresa se devolvió. Ya. Entonces, no hay que estar leyendo tanto los datos mes a mes, hay que ver un poquito más las tendencias. Y en ese sentido, el dato de noviembre no cambia la tendencia. Hoy día se conoció la minuta de la reunión del Banco Central, donde ellos dijeron que la única opción viable que ellos veían era mantener la tasa en 11.25. Era algo que era esperable, no fue gran sorpresa en ese sentido. Si es que los precios de mercado apuntaban a que podía haber alguna chance de que hubiera un recorte en enero, yo creo que eso desaparece del escenario hoy día y más bien todo apunta a que podrían empezar los recortes más bien hacia la reunión de abril. Claudio, justamente querían ir a esa materia, porque el Banco Central nunca te va a decir nosotros vamos a empezar a bajar la tasa acá, pero sí te da señales de lo que podría ser. Ustedes tienen la lectura de que más o menos en abril podía comenzar esa fase más ya reactiva de la economía, en sentido de que el Banco Central le empieza a echar un poquito más ya de carbón a esta chimenea que la ha estado sacando un poco ese combustible para obviamente por el tema inflacionario que conversábamos antes. Bueno, nosotros pensamos que en abril van a estar las condiciones para empezar a recortar. Hasta ahora, lo cierto es que tenemos una inflación que todavía está muy alta, la economía viene desacelerándose, pero lo cierto es que ha sorprendido los últimos 2 registros más bien al alza. Pero pensamos que de aquí a abril van a haber antecedentes suficientes que convenzan al Consejo de que ya es hora de iniciar un proceso de recorte de tasas. Hay que recordar que tal como la inflación está muy alta, las tasas también están muy altas. Por lo tanto, recortar las tasas no significa estar inyectando un gran impulso a la economía, significa más bien estar no restándole un impulso tan significativo. O sea, no es poner directamente la pata en el acelerador, sino que es más bien empezar a quitar la pata del freno. Sí, antes de ir a la pausa, respecto a este tema, ¿cuán veloz debiese ser si es que comienza en abril este recorte de tasas? ¿Qué es tú? Proyectándolo, por ejemplo, hasta diciembre del 2023. Bueno, va a depender mucho de cómo se desenvuelva el escenario. Nosotros pensamos que los próximos registros inflacionarios podrían ser bastante bajos y además podríamos tener IMASEC bastante bajo. Si eso se da, yo creo que podríamos tener un recorte bastante significativo en la reunión de abril. Si no se da y si todavía mantenemos IPC relativamente alto o el IMASEC nos sorprende al alza, podría haber algún recorte, pero que sería más bien moderado en la primera reunión, pero luego en las reuniones subsiguientes podríamos ver recortes más intensos de la tasa rectora. Sí, Claudio, te pido que te quedes conectado, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica, pero todos ustedes antes les vamos a dar la siguiente recomendación. Todas las empresas independientes del rubro necesitan facturar electrónicamente, saber cuánto le deben los clientes, procesar las remuneraciones, controlar la liquidez, la rentabilidad. Todo esto y mucho más es posible con Kame ERP. Nos integramos con los bancos, con el Servicio de Impuestos Internos, con Mercado Libre y mucho más. Planes desde 12 UF al año. Toda la información en kame.cl. Pausa en Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica. A través de la pantalla de Canal 24 Horas estamos conversando con el economista jefe del Banco Santander, Claudio Soto. Claudio, a ver, en materia de crecimiento, hemos conversado sobre tasas, sobre inflación. En materia de crecimiento, ¿cuándo sienten ustedes que viene la peor parte de esta fase de desaceleración, de recesión para nuestra economía? Sugería hace algunos días el ministro de Hacienda que este último trimestre era como lo peor que podíamos. Estamos pasando por la fase más baja. No coincide en eso el Banco Central. ¿Ustedes cómo lo están viendo? No, pensaba que todavía falta, ¿no? El primer trimestre del próximo año seguramente va a ser de contracción todavía, quizás el segundo trimestre del próximo año también, y recién en la segunda parte del 2023 podríamos empezar a ver una cierta recuperación. Perdón. Pero de todas maneras ustedes sienten y sienten, o sea, de alguna forma que primer trimestre, segundo trimestre, ahí debe estar la zona más baja. Algunos dicen marzo, abril, la zona más baja de la economía. ¿Eso en qué se traduce? Para explicarle a quienes nos ven a través de la pantalla, en términos de empleo, en términos, ¿cómo se traduce el punto más bajo de la economía? ¿Cómo se hace esa lectura?
Lo que va a pasar es que la creación de empleo se va a seguir frenando. La creación de empleo ya viene frenándose hace algunos meses, se va a seguir frenando. Hasta ahora no se ha reflejado una alza muy grande del desempleo, pero podría llegar a subir bastante más el desempleo. Y lo otro es que la variación anual del IMASEC va a ser negativa. Nosotros pensamos que, por ejemplo, el próximo registro, el de noviembre, vamos a estar cerca de una caída del 2,5% año contra año. Eso podría profundizarse aún más en los primeros meses del próximo año. Y recién, como te mencionaba, en la segunda parte del próximo año podríamos ver una cierta recuperación. Viendo, proyectando, Claudio, el 2023, ¿cuáles son las principales amenazas que ven ustedes en el ámbito externo e interno para la economía chilena? Por la parte externa hay tres grandes amenazas, que un poco lo que te mencionaba anteriormente. Lo primero es el desenvolvimiento de la guerra en Ucrania, que sabemos que está en una etapa latente y no sabemos si esto puede escalar o desescalar hacia adelante. Yo diría que es el principal riesgo en el corto plazo. Lo segundo es la situación de China. El alza de casos de COVID que estamos viendo hoy día no está siendo enfrentada con políticas de cero COVID como era anteriormente, pero sí puede tener algún impacto en el ausentismo laboral, por ejemplo, cosa que podría implicar fábricas cerradas. O sea, todo lo que le pasa en China, al final China se resfría, aunque es claro, el COVID es mucho más grave, pero en el sentido siempre se usa la jerga económica. China se resfría y nosotros, o sea, nos vamos a enfermar inmediatamente. Exactamente. Hasta ahora el impacto había sido producto de las políticas de cero COVID que el propio gobierno había impuesto. Pero ahora el gobierno ha decidido no imponer políticas de cero COVID, pero sí hemos visto una alza muy significativa de casos graves, que han llevado a mucha gente a los hospitales, etc. Entonces, eso también es una fuente de riesgo importante para la economía global. Y el último tema, que es lo que te mencionaba anteriormente, la Fed ha sido bastante dura en sus mensajes respecto de política monetaria, sobre todo después de su última reunión. El mercado no le creyó completamente el mensaje. El mercado no está viendo tantas alzas como las que ha señalizado la Fed, pero si se llegara a dar el escenario de la Fed, si la Fed insiste en seguir subiendo agresivamente la tasa, o si tenemos sorpresas inflacionarias adicionales en Estados Unidos, que lleguen a la tasa incluso por arriba de lo que está señalando la Fed, eso puede tener repercusiones globales también importantes. ¿Y en el plano interno? En el plano interno diría yo que el proceso político se ha ido ordenando, es ser una fuente de riesgo importante hacia adelante, pero creo que se ha ido de alguna manera encauzando. Existen obviamente flancos abiertos todavía, el proceso constitucional, el nuevo proceso constituyente está recién empezando. En la medida que se produzca un proceso ordenado, creo que va a ser beneficioso para la economía también hacia adelante, pero es un proceso que está sujeto a riesgo. Obviamente la discusión de las reformas importantes que tiene el gobierno y el Congreso son relevantes para la economía. Cómo se vayan desenvolviendo algunos de los detalles que están incorporados en esas reformas también va a ser relevante para ver la posibilidad de que la inversión pueda recuperarse en los próximos trimestres y con eso levantar la economía de cara más bien hacia el 2024. Creo que uno de los riesgos más significativos, sin embargo, en el tema de los retiros de los fondos de pensiones. O sea, este eventual sexto retiro, o que se abre la puerta también, lo conversamos también la semana pasada con el consejero del Banco Central, Luis Felipe Céspedes, esta figura del autopréstamo que se genera, que también ha estado en discusión, no solamente apunto a la reforma previsional, apunto al proyecto que presentó el Partido de la Gente, que presentó Pamela Giles, este eventual sexto retiro. ¿Eso, a tu juicio, va generando nuevamente ruido? Eso tiene muchas implicancias. Primero que nada, si se llegara a materializar un retiro adicional o un autopréstamo de magnitudes relevantes, eso va a inyectar nuevas presiones inflacionarias. Y el Banco Central lo dijo muy claro: si hay nuevas inyecciones de liquidez, ellos van a tener que subir la tasa. O sea, no solo la van a mantener, no la van a mantener y recortar, sino que además la tendrían que subir por sobre los niveles que está hoy día. Aunque esta vez sí, Claudio, debo ser justo que no se ve un escenario en el Parlamento, como sí ocurría durante pandemia, durante la anterior administración, de que podía suceder cualquier cosa. Aquí por lo menos se ve que justamente el grupo político que hoy día está encabezando nuestro país, que es Apruebo Dignidad, que empujó buena parte de esos retiros, es hoy día el que está obviamente ya en la moneda, diciendo que esto no va a ser beneficioso para nuestra economía. Eso ya es importante, por lo menos dentro de lo que tú me estás diciendo. Por supuesto, esas son señales muy importantes. Este es un riesgo, no es algo que vaya a materializarse. Cuando nosotros construimos nuestro escenario y nosotros estamos delineando nuestro escenario para la inflación y para
Sí, tenemos un pequeño problema en la conexión, sí, con el economista jefe del Banco Santander, Claudio Soto. Hemos tenido algunos problemas en la conexión al comienzo. Le agradecemos obviamente la conversación. Justamente iba a cerrar la conversación con Claudio en este minuto. Estábamos conversando sobre los retiros de fondos de pensiones y el peligro, cómo veían desde el análisis y eso cómo puede repercutir en la discusión económica, por ejemplo, en términos de inflación. Claudio, ahora volviste solamente para que cierres la idea y despedirte en pantalla, obviamente, porque te habías congelado. El riesgo no es solo económico acá, yo creo que también hay riesgos políticos e institucionales en caso de avanzar un nuevo retiro. Entonces, creo que es un factor de riesgo, no está dentro de los escenarios centrales que tenemos nosotros, ni los que maneja el mercado, pero si tú me preguntas por unos riesgos internos, más allá de los factores internacionales, creo que esto es uno de los riesgos importantes que hay en la economía. Sí, Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander, como siempre te agradecemos tu buena disposición con el Canal 24 Horas con Mirada Económica. Muchas gracias y muy felices fiestas. Igualmente para ti, Andrés. Chao, chao. Un abrazo. Y de esta forma vamos cerrando Mirada Económica. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.